es, recuerden, solamente si estamos frente a un antígeno propio. Y la última opción es la del linfocito T regulador. El linfocito T regulador puede inhibir linfocitos B para que no generen anticuerpos o no presenten antígenos a los linfocitos T. O podemos liberar citoquinas antiinflamatorias, que voy a marcar cuáles son las que ustedes tienen que conocer. Oh, no lo puedo marcar, jiji. Pero quédense con esto. La interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. Esos dos citoquinas son dos citoquinas antiinflamatorias, ya que van a hacer que toda la respuesta inmunitaria disminuya. Y eso hace que inhiba la acción del linfocito T efector. ¿Ya? Una de las funciones del linfocito T regulador puede ser liberar citoquinas antiinflamatorias para evitar una respuesta inmunológica. ¿Ya? Esa es la tolerancia periférica del linfocito T. ¿Alguna duda de ambas, central o periférica? Ya, entonces vamos a hablar un poquito de los linfocitos T reguladores, porque son importantes, especialmente en la autoinmunidad. El linfocito T regulador, recuerden que nace de haber reconocido un antígeno propio. Entonces, él sabe lo que los otros linfocitos a lo que los otros linfocitos no deben reaccionar. Entonces va, reconoce aquí el antígeno propio, ¿y qué hace? Secuestra la interleuquina 2. Recuerde que el linfocito T, para activarse, tiene que secretarse a sí mismo interleuquina 2. Y ahí puede proliferar, diferenciarse y todo el show. El receptor de la interleuquina 2 en los linfocitos T reguladores es hasta 7, no me acuerdo si era 7 o 10 veces más afín que la interleuquina 2 que los linfocitos T normales. Entonces esto hace que cuando el linfocito T, que se va a activar con un autoantígeno, libera interleuquina 2, el linfocito T regulador se la roba y la usa él. Entonces el linfocito T regulador se divide. ¿Cuál es la gracia de tener muchos linfocitos T reguladores dando vuelta? Que puede ocupar los MHC. Es como una silla musical. Va a dejar a los linfocitos T efectores afuera y todos los linfocitos T reguladores se van a sentar ahí. Entonces, no hay MHC disponible para una presentación de un autoantígeno. Ese es uno de los mecanismos que se llama supresión del linfocito T. Lo podemos suprimir con citoquinas antiinflamatorias, como vimos recién, o de esta manera. Y otra forma es utilizando los coestimuladores. Esta célula, este linfocito T, fíjense que está expresando el CD28. La célula dendrítica debería expresar B7, y ahí tenemos la coestimulación, el MHC, y solamente faltarían las citoquinas para empezar, ¿ya? Pero en este caso el linfocito T regulador, que también reconoce el antígeno propio, se roba a B7. El CTLA4 del linfocito T regulador también es más afín por B7 que el CD28, ¿ya? Es decir, el linfocito T regulador siempre va a ser más afín por las células presentadoras de antígeno que el linfocito T normal, ¿ya? O linfocito T autorreactivo normal. Pero al linfocito T regulador no le basta solamente con utilizar el espacio de CTLA4, sino que también hace un proceso que fagocita, de alguna manera, P7. Entonces, la célula dendrítica ya no puede presentar la coestimulación, porque ya no tiene esa molécula, porque el linfocito T regulador se la comió. Eso se llama transendocitosis. Aquí estoy comiendo algo que en el fondo le robé a otra célula, ¿ya? Entonces esos son los mecanismos. Citoquinas antiinflamatorias, robarle la interleuquina 2 o robarme la coestimulación que vendría siendo B7. En cuanto al linfocito B, la tolerancia central, ¿dónde ocurre? ¿En la médula ósea? En la médula ósea, porque ese es su lugar de origen y lugar de maduración. En este caso, el linfocito B también va a tener que sufrir o pasar por una tolerancia inmunológica bastante parecida a la del linfocito T. Una vez nosotros tenemos el receptor del linfocito B listo, le presentamos un antígeno propio. Si es que tiene una actividad moderada, es decir, si lo reconoce, se une, pero no se une tan fuerte o no se activa, es decir, no lo endocita para presentarlo, estamos listos. No necesitamos nada más y podemos tirar este linfocito B a periferia.
Si reconoce muy fuerte el antígeno propio, aquí empezamos a jugar con la adición del receptor. Aquí empezamos a cambiar las regiones variables de la cadena liviana y la cadena pesada del anticuerpo para eh, evitar esta unión. Si después de la edición del receptor tenemos de nuevo una actividad moderada, está listo, no necesitamos hacer nada más. Pero si es que tiene una actividad fuerte, o se va a apoptosis o se queda anérgico y finalmente va a llegar a la apoptosis igual. ¿Ya? Mientras tanto, en la tolerancia periférica, se fijan, es bastante parecida a la tolerancia central. En la tolerancia periférica tenemos tres opciones, de nuevo. Ahora el linfocito, imagínense que esto es un linfocito que escapó a la tolerancia central y se va a la periferia. Si aquí encuentra antígenos propios y los reconoce muy fuerte, apoptosis. Si es débil, nos vamos a anergia. Pero si no hay interacción, aquí es cuando el linfocito madura, porque la idea es que reconozca algo propio y no se active en el sentido de que no vaya a comerse ese autoantígeno para presentarlo. Por eso si no hay interacción, estamos listos. ¿Ya? Y en este caso, después cuando se encuentre con algún antígeno, se va a transformar en célula plasmática o se puede transformar en un linfocito B regulador. Que de los linfocitos B reguladores en verdad no hablamos tanto, porque no hacen tantas cosas como que, o sea, son capaces de inhibir la activación de los monocitos, son capaces de inhibir efectores de linfocitos TCD4 o linfocitos TCD8, inhiben la degranulación del mastocito, como que hacen tareas bastante similares a la del linfocito T regulador. ¿Qué cosas no va a hacer? Por ejemplo, comer CD7 o robarse la interleuquina 2, pero sí va a inhibir al resto de las células con distintas citoquinas. Por ejemplo, aquí de nuevo está la interleuquina 10 y el factor transformante beta. Y puede inhibir células inmunitarias o puede potenciar a los linfocitos T reguladores. Tiene esas dos opciones, ¿ya? Pero quédense más con lo que hacen los linfocitos T reguladores. Son, a mi parecer, un poquito más importantes. Eso. ¿Dudas sobre tolerancia inmunológica? Entonces, No, profe. acá. Una enfermedad autoinmune es difícil, a la comunidad reumatológica le cuesta decidir cuándo empieza una patología autoinmune. Empieza cuando encontramos marcadores séricos, empieza cuando hay síntomas, empieza después de cierto umbral, como que es bastante complicado decidir en qué momento, oye, no se cambia esto. Es difícil decidir en qué momento empieza una patología autoinmune. Entonces se han establecido varias como corrientes, por decirlo de alguna manera, ya que la aparición de este daño tisular o de esta generación de autoanticuerpos y eventualmente la presentación de los síntomas ocurre en tiempos distintos. ¿Ya? Por ejemplo, se ha visto que autoanticuerpos contra islotes pancreáticos aparecen mucho antes de la diabetes tipo 1 como tal. Es decir, se están generando estos autoanticuerpos contra los islotes, pero la glicemia del paciente sigue normal. Entonces, ¿podemos decir que empezó con la patología autoinmune solo por tener los anticuerpos? ¿O decimos ya que es diabetes cuando pasa la glicemia a cierto rango de referencia? Ocurre también con la artritis reumatoide. Podemos tener anticuerpos antipeptidocitrulinados que aparezcan antes que los dolores articulares, por ejemplo. Entonces, por eso ha sido difícil establecer este inicio. Se han establecido dos corrientes, una que habla de un efecto umbral, donde la célula, el linfocito T, tiene que superar cierto umbral de exposición a autoantígenos para empezar, por ejemplo, a activar otras células que se degranulen y generen el daño tisular. ¿Ya? O hay otra que habla de que existen dos fases de desarrollo. Una, donde principalmente vamos a tener la producción de autoanticuerpos específicos para alguna patología, que nos pueden servir como marcadores, como por ejemplo anticuerpos antifosfolípidos en el lupus. Todavía no tengo patología de lupus, como clínica de lupus, pero estoy empezando a generar autoanticuerpos. Entonces se dice que al superar cierto umbral también de autoanticuerpos, empieza la amplificación del daño tisular.
Es decir, empezamos a generar daño y por ende nuevos autoanticuerpos más específicos, como los anti-SM, anti-RNP o anti-DNA, que son diagnósticos algunos del lupus. Entonces, primero vamos a tener una fase en la que acumulamos autoanticuerpos y después tenemos una fase en donde generamos daño y eso genera más autoantígenos, por lo tanto genera más autoanticuerpos. ¿Ya? Y se decidió entonces hablar de que la curva de una patología autoinmune la podemos dividir en 4. En una primera instancia, que sea de susceptibilidad, es decir, se combinan aquí factores genéticos con factores ambientales y empezamos a acumular autoanticuerpos. Esta curva muestra el tiempo versus la energía libre. Lo que yo entendí es que es la energía que necesita la célula para activarse, así como esa energía de activación que tenían las enzimas. Esto es muy parecido. El umbral que necesita una persona sana para la parte de estimulación es muy alto versus una persona que tenga predisposición a patología autoinmune. Por lo tanto, necesito una cantidad menor de autoanticuerpos, por ejemplo, para empezar con la otra fase. ¿Ya? La primera fase, como les mencionaba yo, era de susceptibilidad. Empezamos recién a acumular autoanticuerpos, empezamos a recién acumular factores que nos gatillen la patología. Después algo pasa. Superamos cierto umbral, está esta presentación antigénica, por ejemplo, el linfocito T, ya, quedémonos con la artritis reumatoide. Empieza la acumulación de autoanticuerpos antipéptidos sincroninados, ocurre esta presentación antigénica y el linfocito T empieza a llamar, por ejemplo, macrófagos para que se degranulen en la articulación. Eso genera un daño tisular, generación de nuevos autoantígenos, presentación antigénica y exponencialmente aumentamos, bueno, en este caso aquí porque es una persona con la patología, aumentamos la cantidad de autoanticuerpos y generamos entonces mucho más daño. Luego tenemos una propagación de la señal donde ya esto es como exponencial, o sea, si un autoanticuerpo activaba a 2 linfocitos, por ejemplo, esto es así como exponencial. Y esta propagación a veces está dada por otras citoquinas. Ya vamos a verlo en detalle, no se preocupen que cada una de estas fases las vamos a ver en detalle. Ocurre entonces esta propagación de la patología, pero después viene una resolución. El sistema inmune, una de las características es que tiende a ser muy homeostático. Cuando tenemos una infección, destruimos la infección y destruimos las células inmunes que ya no nos sirven porque ya cumplieron su función. Aquí en autoinmunidad pasa algo similar. Después de generar todas estas células autorreactivas y de generar el daño tisular, llega un momento en el que la respuesta disminuye y paramos el daño. Por eso estas enfermedades son bastante cíclicas. No es como que la persona va a estar siempre con los síntomas, sino que va a llegar un momento en que tiene una crisis, por decirlo de alguna manera, y después se va a detener. ¿Ya? El laboratorio de inmunología nos sirve mucho para identificar en qué fase está el paciente. Dependiendo del tipo de anticuerpo que yo encuentre y en el momento y relacionándolo con la clínica del paciente, podría saber más o menos en cuáles de estas 4 fases podría estar la persona. ¿Ya? La fase de susceptibilidad tiene distintos orígenes. Recuerden que todo esto que es autoinmune, la etiología, el origen de las enfermedades, es algo que todavía está en investigación. Una de las principales eventos en la fase de susceptibilidad que ya se ha visto son algunos factores genéticos, como por ejemplo el gen aire. Ya les comenté que este gen lo que hace es permitirle a las células epiteliales del timo generar estos epítopos para presentarlo y así generar la tolerancia central. ¿Ya? Finalmente, le presentan el antígeno propio, si lo reconoce fuerte, selección negativa, si lo reconoce más o menos fuerte pero no tan débil, linfocitos T regulador. Esto es la diapo que vimos recién. ¿Qué ocurre? Puede haber gente que tenga variantes en este gen, que no presente todos los epítopos de todo el cuerpo o que no presente ninguno. Y aquí es donde fallamos en la tolerancia, dejamos que circulen linfocitos autorreactivos, fallamos la tolerancia negativa y generamos entonces este daño, esta autoinmunidad. ¿Ya? Esa es una de las fases o sea, uno de los
gatillantes de la fase de susceptibilidad, los factores genéticos. Otro factor importante es el clearance apoptótico, es decir, cuando una célula, por razones fisiológicas normales, genera apoptosis, tiene que venir los macrófagos vienen a comerse eso, vienen a sacar la basura, por decirlo de alguna manera. Esto permite como una presentación antigénica de autoantígenos nueva. Es decir, yo me comí una célula, proceso estos antígenos y lo presento. Cuando tenemos presentación antigénica en un contexto de apoptosis, es un ambiente antiinflamatorio. ¿Por qué tiene que ser antiinflamatorio? Les pregunto a ustedes. Para que no reaccione. Claro, si yo estoy en un ambiente antiinflamatorio, las células presentadoras de antígeno no van a presentar la coestimulación, porque no es una infección. Estoy haciendo, me estoy comiendo una célula, igual estoy procesando sus antígenos, porque eso es lo que sé hacer, pero al presentar el antígeno, como estoy en un ambiente antiinflamatorio, no va a haber coestimulación. Y generalmente esto genera una tolerancia periférica, como una especie de tolerancia periférica, porque igual hay presentación antigénica, pero no hay estimulación, no hay citoquina, entonces el linfocito entiende que con eso no tiene que reaccionar. Si esto falla, si tenemos un ambiente rico en citoquinas proinflamatorias, por ejemplo, entonces ahí podemos activar al linfocito y generar patología autoinmune. Los neutrófilos tienen un ataque, por decirlo de otra manera, que se llama la netosis. Toman su material genético, lo tiran para afuera y capturan microorganismos. Existen 3 tipos de netosis. Así muy rápido. La netosis suicida, que aquí vendría siendo como un kamikaze, en el sentido de que el neutrófilo toma todo su ADN y lo tira para entrampar al microorganismo y que otra célula se lo coma. Tenemos una netosis vital, que aquí, a pesar de que liberamos material genético, todavía la célula tiene ciertas funciones como de fagocitosis. Igual se va a morir eventualmente, pero al menos va a alcanzar, por ejemplo, a fagocitar lo que quiere destruir. Y existe otra netosis en donde no eliminamos material genético del núcleo, sino que eliminamos material genético de las mitocondrias. Estas células, al ser muy activas, tienen muchas mitocondrias, por lo tanto tienen mucho material, mucho ADN mitocondrial para poder hacer esta netosis. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre? Al hacer la netosis, el neutrófilo no solamente está liberando material genético, está liberando sus gránulos intactos, mieloperoxidasa y proteínas A3 principalmente, que lo vamos a ver después en una clase del futuro. Estos también funcionan como autoantígenos. Entonces pensemos, estamos en contexto de una infección, hay citoquinas proinflamatorias, hay presentación antigénica de antígenos externos con coestimulación. Yo, neutrófilo, liberé todos mis antígenos, macrófago X se come estos antígenos y los presenta. ¿Qué va a pasar? Son antígenos propios. ¿Se va a activar el linfocito? Provocación de autoanticuerpos. Estamos hablando del linfocito T, todavía no hablamos del B. Estamos en un contexto infeccioso, pero presentando antígenos propios. ¿Se va a activar el linfocito T? No. ¿Por qué no? No, no sé. Porque En este caso reconoce sí. esos... Ah, pensé que porque no, porque reconoce esos antígenos como propios. Es que reconoce el antígeno, pero es como que se confunde porque está recibiendo señales contradictorias. Ya. Recibe el antígeno propio, pero por otra parte hay citoquinas proinflamatorias, hay factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, y además me están presentando D7. Entonces queda como, ¿qué hago? Me están dando moléculas para proliferar, pero al mismo tiempo esto es propio. En ese caso, el linfocito sí se activa. Solamente en ese caso, porque tiene muchas señales para activarse. Entonces, cuando tenemos estos casos de netosis y hay presentaciones de antígenos propios, aquí podemos también desencadenar cierta autoinmunidad.
No va a ser siempre, porque si no todos tendríamos vasculitis, por ejemplo. No va a ser siempre. Va a depender de si la persona, si el paciente tiene predisponentes genéticos aparte del gen aire, que son, por ejemplo, los HLA. Si en su material, si su genética dice que puede generar MHC que sea más afín por estos autoantígenos, entonces ahí va a desarrollar la enfermedad. Ya no todos vamos a desarrollar esta patología. Por eso también se habla del efecto umbral. O sea, es como cuánta antígeno de neutrófilo necesito para recién yo empezar a generar el daño. ¿Ya? Pero estas dos, como les digo, estas son fases de susceptibilidad. No todo el mundo tiene las fases de susceptibilidad porque no todo el mundo tiene enfermedad autoinmune. Esto no ocurre en el 100% de las personas. Sí, todos hacemos netosis, pero no todos reaccionamos frente a antígenos propios. ¿Ya? Quiero que eso quede bastante claro. Estos son procesos fisiológicos que ocurren, pero que una falla en la tolerancia de esto o una falla en la fisiología de esto es lo que va a llevar a desencadenar una patología autoinmune. Por eso esto es una fase de susceptibilidad. No tengo la enfermedad, pero podría desarrollarla a cierto grado mayor que alguien que no esté pasando por esto. ¿Se entiende la diferencia? Quiero ser bastante tajadero en eso, de que no porque yo tenga la genética de poder llegar a tener la patología autoinmune, la voy a desarrollar. Es lo mismo que el cáncer. Puedo tener genes predisponentes a cáncer, pero eso no significa que vaya a tener. Tengo que cuidarme más. Es lo que tengo que hacer. Pero eso no más. Ya. Otra fase de susceptibilidad es la baja o la disminución en la generación de linfocitos T reguladores. Si tengo pocos T reguladores, entonces no puedo hacer todos los procesos que ya conversamos. ¿Ya? Después de esto, fíjense, pasamos de la fase de susceptibilidad a la fase de iniciación. Aquí ya hay presentaciones de antígenos para activar las células. ¿Ya? ¿Cómo ocurren? Puedo generar nuevos epítopos. Epítopos que no se presentaron en la médula, por lo tanto el linfocito no sabe que son externos. Puedo tener variantes génicas que hagan que genere neoantígenos, antígenos que tampoco se pensaba que yo iba a tener. Entonces, en este contexto, si hay presentación antigénica de antígenos propios, puedo o reaccionar si es que tengo la susceptibilidad suficiente, o no reaccionar si es que no tuve, por ejemplo, factores genéticos. ¿Ya? Pero esta generación de nuevos antígenos puede ser algo que inicie una patología autoinmune. Lo otro es lo que yo les mencionaba de la dominancia y cripticidad. El epítopo dominante va a ser el que mayoritariamente se va a presentar, mientras que el epítopo críptico no lo hace con tanta frecuencia. Eso era lo que yo les mencionaba al comienzo. Tenemos el antígeno entero, pero tenemos varios epítopos que podríamos presentar. Cuando ocurre el procesamiento antigénico, la célula dendrítica va a presentar el epítopo más inmunodominante. Es decir, el epítopo que sea mucho más afín al MHC. Piensen que esto es competitivo. Yo estoy generando muchos péptidos, pero no todos se van a unir al MHC. Va a ganar el que sea más afín. ¿Ya? Y generalmente los epítopos inmunodominantes tienden a ser los epítopos que son más afín al MHC y por lo tanto son los que más se presentan versus un epítopo críptico. ¿Ya? Si una célula llega a presentar un epítopo críptico, puede ser que el linfocito T no reconozca este antígeno como algo propio porque no se lo presentaron en el timo. ¿Ya? Pues que no se lo hayan presentado en el timo porque ¿qué va a salir? Es como cuando uno está estudiando para una prueba y dice, ¿qué van a preguntar de esto? Ya, es lo mismo. ¿Para qué le voy a presentar este antígeno si no se lo va a encontrar? Ya, acá se lo encuentro. Y eso puede ser desencadenar una respuesta autoinmune. Recuerden que siempre dependiendo del contexto, si es que hay citoquinas, si es que hay coestimulación, no se va a activar porque sí. Y eso hace que tengamos estas células más respondedoras, más activas. ¿Ya? Y otra fase de iniciación que podría iniciar una patología autoinmune es el mimetismo molecular, que era lo que hablábamos de que son antígenos que vienen de otras células, por ejemplo, la pared celular de alguna bacteria, que se parece mucho a un antígeno propio. Por ejemplo, los anticuerpos que son contra el péptidoglicano de la pared celular del estreptococo son parecidos a
la válvula mitral. En ese caso tenemos una patología que se llama fiebre reumática, en donde generamos anticuerpos que originalmente eran para las streptopiógenes, pero terminaron convirtiéndose en autoanticuerpos contra las válvulas mitrales, y hace la válvula mitral, y hace que el paciente entonces ataque su propio corazón. ¿Ya? El mimetismo molecular podría iniciar una patología autoinmune. Después, como yo les mencionaba, tenemos la fase de propagación, y aquí es donde la señal se amplifica. Si una célula se activó, va a activar a 2. Esas 2 van a activar a 4, esas 4 a 8 y así. Y va a ser exponencial hasta activar muchas células del sistema inmune. Este esquema es medio confuso, pero vamos a pasar un poquito con cuidado. Este es un concepto más de que estamos frente a una infección, ¿ya? Una infección viral, por ejemplo. ¿Por qué digo una viral? Porque son más propensas a generar apoptosis. Entonces, vamos a tener una iniciación en donde nos comemos estos cuerpos apoptóticos, y estos cuerpos apoptóticos van a tener ADN adentro, ADN propio. Los receptores innatos que van a tener estas células van a reaccionar innatamente, es decir, reconozco ADN que está en mi citoplasma, tengo que avisar que hay un virus. Eso es lo que piensa la célula dendrítica. Entonces manda un super mensajero que se llama interferón de tipo 1, interferón de tipo alfa o interferón de tipo beta, que hace que las células estén atentas, porque saben que hay un virus. Y al mismo tiempo hace que aumente la expresión de MHC tipo 1 en otras células, por ejemplo las dendríticas. Entonces tenemos a todas las células atentas a que algo pueda pasar. Las linfocitos B empiezan a generar células plasmáticas y empiezan a generarse autoanticuerpos. Entonces estos autoanticuerpos van a ir contra la célula originalmente, van a generar apoptosis, va a ser fagocitado por una célula dendrítica y así se va a repetir el ciclo y se va a aumentar la señal. Esa es una de las formas que tienen las células para avisarle al resto de que hay una infección. Esto en un contexto de un virus. Si ocurre, por ejemplo, ahora con un antígeno propio, es peor, porque el virus nosotros lo podemos matar y listo. En cambio, el antígeno propio siempre va a estar ahí. Ya, por eso es importante igual la homeostasis. Y no vamos a hablar de la fase de declive, porque eso es apoptosis masiva y en verdad no va al caso. Pero destruimos todo lo que ya usamos. Eso con los mecanismos de autoinmunidad. Recuerden que hay un foro. Si les genera duda a medida que van estudiando, pueden hablar por ese foro porque es anónimo. Y nosotros vamos a estar pendientes de responderlos. Ya. Vamos a hablar de los trastornos de hipersensibilidad. Esto un poquito más rápido porque ya hemos visto algunos. Recordemos un poco, ya hacemos un check en la de tipo 1. Se va a dar por pasada porque eso fue alergias. Alergias, solamente trastorno de hipersensibilidad tipo 1. Los que vamos a ver ahora son los mediados por anticuerpos, por inmunocomplejos, y vamos a hablar un poquito más de la hipersensibilidad tipo 4 en un contexto más de autoinmunidad, más que de alergia. La de tipo 2, la hipersensibilidad tipo 2, también le podemos decir hipersensibilidad mediada por anticuerpos, y la de tipo 3, mediada por inmunocomplejos. Son lo mismo. Ahí vamos a ver por qué. Bueno, principalmente porque en la de tipo 2, los antígenos están en superficies celulares, ¿ya? Mientras que en la de tipo 3 son inmunocomplejos circulantes, es decir, van por la sangre, se mueven, se arrastran por todo el cuerpo. Entonces aquí también podemos empezar a pensar, si yo tengo una patología autoinmune que es órgano específica, ¿qué trastorno de hipersensibilidad tendría que ser? Se los pregunto a usted. La tipo 2. Uh-huh. Tendría que ser de tipo 2 porque son antígenos pegados. En cambio, la hipersensibilidad de tipo 3 generalmente son para patologías más sistémicas. ¿Ya? Entonces, las enfermedades causadas por anticuerpos o hipersensibilidad de tipo 2 tienen 3 mecanismos de daños principales: la opsonización y fagocitación, la inflamación y interrumpir la función de la célula normal. Recordemos que si esto está mediado por anticuerpos, nuestros anticuerpos tienen esta forma. Tenemos la fracción constante, que es siempre igual, que puede ser gamma, mu, epsilon para el otro lado, epsilon y delta,
Ahí tenemos la IgG, me faltó alfa. La IgM, la IgE, la IgD y la IgA. Ya la fracción constante va a ser siempre igual para todo el mundo. Y la fracción variable, entonces la que va a ser dependiendo para cada antígeno. Todas estas células, neutrófilo, NK, macrófago, eosinófilo, todas ellas tienen receptor para la fracción constante, principalmente de la IgG, pero también pueden tener de la IgM. Por ejemplo aquí, el NK tiene el receptor para la fracción constante gamma, o sea, que si hay una IgG cerca, el linfocito NK va a liberar sus gránulos para inducir apoptosis. El neutrófilo también tiene este receptor, los macrófagos también. ¿No? Entonces toda la célula que tenga receptor, por ejemplo, para la IgG, se va a activar. Estos anticuerpos IgM e IgG no solamente van a activar células, sino que también van a activar el sistema del complemento, por la vía clásica. La vía clásica del complemento va a ser que un anticuerpo IgM o IgG active AC1, C1 activa AC2 y AC4, y juntos generan C3, activan AC3 y generan C3 convertasa hasta llegar al complejo de ataque de membrana y destruir la célula blanco. ¿Ya? Entonces, podemos activar tanto células como fracciones del complemento. La primera opción, o el primer mecanismo de daño es la fagocitosis. Esto ocurre principalmente en las anemias hemolíticas o en las púrpuras autoinmunes, en donde el glóbulo rojo tiene un antígeno en su membrana, generalmente de un grupo sanguíneo, que no es el ABO. Y este anticuerpo hace dos cosas. Uno, opsoniza, es decir, va a marcar al glóbulo rojo para ser destruido, pero además este anticuerpo activa el complemento. Entonces hay dos opciones. Una es que esta misma opsonización después en el vaso genere la fagocitosis, por lo tanto la destrucción del glóbulo rojo, o que el mismo complemento genere el complejo de ataque de membrana en el glóbulo rojo y lise el glóbulo rojo. A esto lo podemos llamar hemólisis con H, intravascular, que es que ocurre dentro del vaso sanguíneo, es el complemento el que destruye el glóbulo rojo, o hemólisis extravascular, es decir, que ocurra fuera del vaso sanguíneo, ocurre en el vaso, ¿sí? En el vaso con B, en el órgano, en el vaso. Esas son las opciones de fagocitosis. La inflamación ocurre principalmente por el sistema del complemento. Recuerden que hay dos moléculas, C3 y C5, que al cortarse forman C3A, C3B, C5A y C5B. Las B son usadas para el MAC, mientras que todo lo que sea A son anáfilotoxinas. Son moléculas que reclutan células inmunes. Entonces, estoy activando el complemento y le estoy avisando al resto de las células que tienen que venir hasta ese sector para ejercer su función. Por ejemplo, los macrófagos pueden liberar elastasa o cosas así para destruir la matriz extracelular. Los neutrófilos también pueden liberar sus gránulos con daño hacia el tejido, hacia la penca. ¿Ya? Entonces, esa inflamación ocurre por la degranulación de estas células. Y la función celular anormal va a ocurrir cuando el anticuerpo se deposite en un sitio útil para la función de la célula. Por ejemplo, en la enfermedad de Graves vamos a generar anticuerpos contra el receptor de la TSH. La TSH está en la tiroide hace las hormonas tiroideas, bla, 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 fisio. Si yo tengo este anticuerpo unido eternamente al receptor de la TSH, la célula epitelial de la tiroide va a decir como, me están activando, tengo que generar hormonas tiroideas. Y va a ignorar el feedback negativo, va a ignorar que le están diciendo que no tiene que hacer hormonas tiroideas. Va a generar nomás TD24. Y eso va a llevar a toda la patología. En la miastenia gravis, por ejemplo, es una patología que afecta a la musculatura esquelética porque el anticuerpo va contra los receptores de la acetilcolina. La acetilcolina es este neurotransmisor que permite la contracción muscular. ¿Ya? Entonces, si tengo aquí bloqueado el receptor del neurotransmisor,
entonces el músculo no se va a contraer y esta gente tiende a estar un poco más lánguida. También tenemos otro caso que es la anemia perniciosa. En este caso, yo tengo anticuerpos contra el factor intrínseco que se une a la vitamina B, B12. El factor intrínseco permite que el enterocito absorba la vitamina B12 y nosotros la podamos utilizar. Si yo tengo anticuerpos contra el factor intrínseco o contra el receptor del factor intrínseco, no voy a estar absorbiendo vitamina B12, por lo tanto voy a eventualmente desarrollar una anemia. ¿Ya? Entonces, generalmente los mecanismos de daños de hipersensibilidad tipo 2 están dados por destrucción celular, inflamación local o irrumpir en la función de la célula normal. ¿Ya? Cuando yo les pregunte mecanismo de daño, es eso. ¿Dudas? ¿No? Ya. 3, entonces. En el hipersensibilidad tipo 3 tenemos también 3 tipos de daño. De primero vamos a tener un depósito de los inmunocomplejos. Normalmente nuestros inmunocomplejos son fagocitados. Viene un macrófago o un monocito, si es que está en sangre, se come este inmunocomplejo y listo, chao, nunca más subimos de él. Pero a veces los inmunocomplejos son más chicos. Son chicos y no son reconocibles por el linfocito, o sea, por el macrófago, así que siguen su camino por toda la sangre. Esto es malo porque va a llegar un momento en que se van a depositar en zonas de filtración. O sea, van a empezar a viajar por sangre como porque sí, porque están ahí y de repente ¡pum!, van a quedar depositados en el endotelio, en el vaso sanguíneo. Van a quedar atrapados ahí, no van a poder salir. Y eso hace que estos inmunocomplejos, como se fijan, el anticuerpo queda con la fracción constante libre, disponible. Entonces puede llegar un neutrófilo y empezar a degranularse, puede llegar el complemento y activarse. Entonces este depósito de inmunocomplejo va a generar una inflamación también, va a activar células inflamatorias, pero a nivel de endotelio. Vamos a tener una vasculitis, vamos a tener problemas dentro de los vasos sanguíneos. Y obviamente que esto va a depender de, la gravedad para el paciente va a ser en donde ocurre esto. Independiente de la zona de filtración que ocurra, el daño es el mismo. Activación de células inmunes, degranulación en algunos casos y depósitos de inmunocomplejos. Pero lo distinto está en dónde. Si es en el riñón, va a generar problemas a nivel de glomérulo. Si es en la piel, va a generar problemas a niveles de capilares más externos. Si es en las articulaciones, va a generar artritis. ¿Ya? Entonces, por eso estas patologías pueden ser muy sistémicas, porque va a depender de dónde va a ser el sitio de filtración de estos inmunocomplejos. Cuando son en la sangre es un poco más peligroso porque pueden generar trombos. Aquí debería estar destacado esto ya, por si acaso. Puede generar trombos. Este daño está ocurriendo en el endotelio. Está, por ejemplo, degranulación de neutrófilos, activación del complemento. Eso va a generar que se empiece a liberar dentro de la sangre una molécula que se llama factor intrínseco. Esta molécula, ¿qué hace? Activa la cascada de coagulación. Y finalmente vamos a tener un coágulo. Se va a generar aquí un coágulo que eventualmente se va a transformar en un trombo. Y tenemos dos opciones. No sé cuál de las dos es peor. Una es que el trombo crezca lo suficiente como para tapar el vaso sanguíneo y generamos isquemia en el tejido. O lo otro es que este trombo se libere, sale de este sitio y viaja, por ejemplo, al pulmón o al cerebro y genera una embolia que después se puede transformar en un infarto. Entonces, el trombo es bastante peligroso en esos dos sentidos. Puede ocluir el mismo vaso donde se generó o puede viajar a otro vaso más delgado a taparlo. ¿Ya? ¿Cuáles son las diferencias? Aquí es más que nada una diferencia histológica. ¿Ya? Podemos ver, ¿le puedo hacer su máster? Este es un ejemplo de hipersensibilidad tipo 2. Tenemos anticuerpos contra la membrana basal glomerular, es decir, toda esta parte del glomérulo. Si marcamos fluorescentemente estos anticuerpos, vemos que tienen esta forma. Se ubican exclusivamente en la membrana basal. Ya va a tener lo vamos a observar con cierto patrón, es decir, solamente en la membrana basal iluminada con fluorescencia. En el caso de una enfermedad causada por inmunocomplejos, una glomerulonefritis,
Aquí es distinto, fíjense que hay acumulación aquí de, no soy de Morfo, pero supongo que es algo que no son células. La PAME me va a pegar. No, pero aquí la gracia es que no es contra una parte del glomérulo, no es contra la membrana basal, por ejemplo. Aquí solamente se están filtrando los inmunocomplejos, se están depositando. Y la inmunofluorescencia es mucho más grotesca. Fíjense que está más, podemos ver la fluorescencia más disgregada, no es como la anterior, donde aquí la tenemos más delimitada porque el antígeno está delimitado. Aquí el inmunocomplejo se deposita donde quiere, en cualquier parte del glomérulo. Y obviamente una acumulación progresiva de inmunocomplejos va a generar la imagen que estamos viendo este otro lado. ¿Ya? Pero esto es como una, para que, si bien es el mismo lugar donde está ocurriendo el proceso, son mecanismos distintos. Uno es contra un antígeno en específico, un antígeno ya depositado en algún lugar, y el otro es el inmunocomplejo que llegó arrastrado a depositarse en el glomérulo. ¿Ya? Creo que quede clara esa diferencia. Finalmente, tenemos las enfermedades causadas por linfocitos T o la hipersensibilidad tipo 4. Aquí voy a pasar rapidito porque esto ya conversamos en alergias, pero básicamente el mecanismo de daño va a depender de la célula que vamos a activar. Si son linfocitos TCD4, el daño va a ser por activación de otras células, generación de inflamación y daño en el tejido. Si es acción de linfocitos T citotóxicos, van a generar la destrucción del tejido, destruyendo las células que lo componen. ¿Ya? Esto lo voy a pasar rapidito. Recordemos, todavía estamos usando la clasificación anterior de la hipersensibilidad tipo 4. En la tipo 4A vamos a activar principalmente linfocitos T helper 1, que se caracterizan por liberar interferón gamma. Y ese interferón gamma va a aumentar la actividad fagocítica de los macrófagos y aumentar la capacidad citotóxica de los CD8 y de los NK. ¿Ya? Así que acá el linfocito T citotóxico aumenta la destrucción de las células epiteliales. ¿Ya? La de tipo 4B, esta va a activar principalmente el linfocito T helper 2, por lo tanto vamos a tener un aumento de interleucina 4 y un aumento entonces de IgE. Lo vamos a pasar rapidito porque es contexto alergia. Y la hipersensibilidad tipo 4D tiene que ver con la activación del linfocitos T helper 17, que van a liberar interleucina 17 y por lo tanto van a aumentar la cantidad de neutrófilos. Entonces podemos atacar a una célula por muchos lados. Los macrófagos, por el neutrófilo, o los eosinófilos en el caso de que sean parásitos. ¿Ya? Y la otra que nos queda es la 4C, C de citotóxico. Aquí entonces van a actuar los linfocitos TCD8. ¿Cómo lo hacen? Principalmente cuando hay una presentación de un autoantígeno, las granzimas y las perforinas se liberan exclusivamente en el espacio del botón sináptico, o sea, del espacio sináptico, de la sinapsis inmunológica. Esto para delimitar el daño. Yo no quiero destruir todas las células que están alrededor, yo solamente quiero destruir esta célula en particular. Entonces, en el lugar de la sinapsis inmunológica es donde va a ocurrir la degranulación, por decirlo de alguna manera, del citotóxico. ¿Y cómo lo hace? Tiene dos formas de matar. La primera forma es la más conocida, la más utilizada, que es por medio de las perforinas y las granzimas. Cuando se liberan, este es el linfocito TCD8, el que está abajo. Hoy no puedo rayar, bueno, pero abajo está el CD8. Aquí está el CD8. Y esta es la célula target o blanco. ¿Ya? Entonces, se liberan las perforinas y las granzimas. Esto hace que la célula receptora, la célula blanco, endocite esto. Las perforinas generan destrucción o poros en los endosomas y las granzimas van a empezar a activar apoptosis. Entonces, generalmente, la vía de perforinas granzimas son una vía extrínseca de activar la apoptosis, porque viene de afuera. El linfocito CD8 le dice, le manda cosas para morir, ¿ya? Y la otra opción es fast ligando.
Aquí son dos moléculas que se dan la mano y activa la apoptosis. Básicamente es eso. Y esta es la forma intrínseca. ¿Ya? Acá va a estar la diferencia. Perdón, extrínseca. En la vía intrínseca de la apoptosis, donde participan granzimas y perforinas, aquí se van a activar estas caspasas, la caspasa 9 principalmente, que va a llevar finalmente a la apoptosis. En cambio, en la de fas ligando, como es extrínseco, viene de afuera, se activan otras caspasas que finalmente llevan a la apoptosis. ¿Ya? Esta diapo está como más informativa. ¿Y cuáles son las últimas aproximaciones terapéuticas que se han estado utilizando? Principalmente bloquear la coestimulación, bloquear CD28 y B7, enviar señales inhibitorias al linfocito de CD4, inhibir la adhesión en el sentido de que la célula no pueda salir del vaso sanguíneo. Como no puede salir del vaso sanguíneo, no puede llegar, por ejemplo, a la articulación a generar el daño. Podemos también bloquear citoquinas, bloqueamos la inflamación, evitamos que haya una respuesta en base a esas citoquinas, y esas serían las aproximaciones terapéuticas. ¿Alguna consulta? Sí, profe, yo tengo una. Me ¿Cuál? confundí en cuanto a las granzimas y las perforinas, porque creo que se confundió y dijo que al principio eran extrínsecas y después intrínsecas. Ahí me enredó un poco. Quédense con esto, dale aquí. Ah, ya, entonces las granzimas y perforinas son intrínsecas igual que fas y fas ligando. No, esa es extrínseca. Sí, fas y fas ligando es extrínseca, porque la señal viene de afuera, por decirlo de alguna manera. En cambio aquí, en la intrínseca, las granzimas y perforinas tienen que entrar a la célula para activar la apoptosis. Entonces la activación viene de adentro. ¿Ya? Y ahí me quedó más claro, que me había confundido. Acá. Profe, ¿Alguna duda de la clase? Porque les quería mostrar otra cosita aparte. Entonces, voy a dejar de compartir aquí. Les voy a mostrar esto. Chicos, les sugiero que se metan a Canvas y revisen bien las cosas que hay acá. ¿Ya? Si ustedes se van a la clase de hoy, van a encontrar que les dejamos en la bibliografía, bueno, ahí está el foro, en caso de que tengan dudas mientras están estudiando, van al foro nomás y las así por ahí. Pero en la bibliografía, que vamos actualizando semana a semana, generalmente vamos a agregar también videos. Entonces, todo lo que yo les hablé ahora, aquí está resumido en cierta medida. Incluso está lo que va a hablar el profe Alexis ahora, de las patologías. Entonces, si quedó alguna duda, pueden revisar los videos, pueden revisar la bibliografía igual, pero esa va a estar un poco más densa, ¿ya? Porque finalmente la clase es como un mini resumen de lo que dice el libro o las publicaciones. Las imágenes de la tolerancia las saqué de este paper, que encontré que está súper bueno por si lo quieren revisar también, ¿ya? Entonces, revisen el material que se les está subiendo acá. Eso. Ahora, no sé si van a querer hacer un break o no, pero los dejo con el profe Alex. Ay, me he dejado de compartir. Hola chicos, ¿cómo están? Ya, Alexis, yo te los dejo entonces. Voy a estar Sí, atento profe. igual al celular, cualquier cosa, y estamos conversando. Que les vaya muy bien. Ahí deciden qué hacen. Adiós. Chao, profe, nos vemos, que esté bien. Bien, yo creo que en virtud de nuestras neuronas, les propongo que hagamos un break de unos 10 minutitos para que descansemos. Eh, la primera parte de la clase es verdaderamente un poco densa, un poco compleja, porque hay muchos mecanismos moleculares. Así que, no sé, ¿les parece que hagamos un break o quieren seguir inmediatamente? Break, profe. Sí, por Ya, favor. Cata. Sí.
Bien, nos juntamos a las 19, son las 19:07, a las 19:17, ¿les parece? 10 minutitos para ir a preparar un café o algo. O lo voy a tomar como un sí. Sí, profe. Ok, 19:17, nos juntamos.